San Luis Potosí tiene una cara que los turistas nunca ven. Detrás de los pueblos mágicos, de las haciendas y de las zonas mineras, hay 13 lugares que el gobierno ha cerrado, que el crimen controla o que la historia convirtió en zonas donde nadie debería entrar. Hoy te los mostramos todos. Hay gente que llega a San Luis buscando la Huasteca, las cascadas, los ríos turquesa, Real de 14. Y eso existe, chamaco. Existe y vale cada kilómetro de carretera. Pero hay otro San Luis Potosí que no sale en las guías. Tiene minas con gases que matan antes de que te des cuenta de lo que está pasando. Tiene zonas arqueológicas donde el INAH cerró el acceso porque lo que hay ahí abajo todavía no lo entiende nadie del todo. Tiene una sierra con rutas donde el gobierno federal recomienda directamente no entrar. 13 lugares con su nombre, su razón real y lo que pasa si entras. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 13. Las minas abandonadas del Cerro de San Pedro. El municipio de Cerro de San Pedro queda a 20 minutos de la capital del estado. En el siglo XVI fue uno de los descubrimientos mineros más importantes de toda la Nueva España. La plata que salió de esa montaña financió guerras, catedrales y palacios en Europa durante 200 años. Hoy, el pueblo es museo. Calles de adoquín, fachadas restauradas, turistas que llegan en fin de semana. Pero debajo del pueblo hay algo que el turismo no menciona. Un laberinto de túneles y socavones con siglos de abandono que se extiende por kilómetros bajo tierra. Las bocaminas antiguas tienen estructuras de madera que llevan décadas pudriéndose. Los niveles inferiores acumulan gases, principalmente dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, en concentraciones que pueden dejarte inconsciente en minutos. En 2018, el municipio tuvo que coordinar un rescate después de que 3 jóvenes entraron a una de las galerías por curiosidad. Uno salió solo, los otros 2 los sacaron los bomberos. El Ayuntamiento de Cerro de San Pedro tiene las entradas conocidas tapadas con bloques de concreto. Algunas las destapan, las vuelven a tapar. El cerro tiene más entradas de las que pueden vigilar. Número 12. Las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Labra-Tanchipa. En el norte del estado, en los municipios de Ciudad Valles y Ébano, hay una reserva de 21,464 hectáreas que la CONAMP declaró Área Natural Protegida en 1994. La Sierra de Labra-Tanchipa es el último remanente de selva mediana subperennifolia del noreste de México. Tiene jaguares, tiene pumas, tiene ocelotes y tiene zonas núcleo donde el acceso está prohibido para cualquier persona que no lleve permiso firmado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La razón oficial es la protección del ecosistema. Eso es verdad, pero es la mitad de la verdad. La otra mitad es que esa sierra tiene una historia de uso por grupos del crimen organizado para el tránsito de mercancía entre la Huasteca y el norte del país. Los guardaparques de la CONAMP trabajan en esa reserva con protocolos específicos de seguridad que no existen en ninguna otra área natural protegida del estado. Hay zonas de la sierra donde el gobierno federal no manda a personal sin coordinación previa con fuerzas de seguridad. Si te agarran en zona núcleo sin permiso, la sanción federal va de 50,000 a 500,000 pesos. Si te agarran otros, la conversación es diferente. Número 11. El interior de las cuevas no habilitadas de Xilitla. Xilitla tiene 2 famas: el castillo de Edward James, el jardín surrealista que el excéntrico millonario inglés construyó en plena selva huasteca entre los años 60 y 80, y los ríos y cascadas que rodean el pueblo. Lo que casi nadie menciona son las cuevas. La sierra que rodea Xilitla es karst, piedra caliza porosa que el agua perfora durante millones de años hasta crear cavidades enormes, ríos subterráneos, salones con estalactitas que nadie ha medido todavía. Hay cuevas en los alrededores de Xilitla que los espeleólogos de la Sociedad Mexicana de Exploración Espeleológica tienen catalogadas como sistemas de más de 2 kilómetros de profundidad, con tramos inundados y niveles de oxígeno que bajan sin aviso. El acceso a esas cuevas no está habilitado y las comunidades ejidales que controlan el territorio lo tienen claro. Puedes preguntar en el pueblo, te van a decir que no, y si insistes,
Te van a explicar que el año pasado tuvieron que recuperar el cuerpo de un espeleólogo belga que entró sin permiso y se desorientó en el tercer nivel. La selva tiene sus propias reglas, chamaco. Y las cuevas de Xilitla están escritas en otro idioma. Número 10. La zona arqueológica de Tamtoc. Sectores sin excavar. Tamtoc está en el municipio de Tamuín, en la Huasteca Potosina. El INAH lleva décadas excavando este sitio y lo que ha encontrado reescribe la historia de la cultura huasteca. La estela de la Señora de Tamtoc, hallada en 2006, es una de las esculturas prehispánicas más complejas e importantes del noreste de México. Muestra una figura femenina relacionada con el calendario lunar con una precisión que todavía sorprende a los investigadores. Pero Tamtoc tiene 30 hectáreas, y el INAH ha podido trabajar sistemáticamente en una fracción de esa superficie. El resto está restringido. Puedes caminar por las áreas habilitadas, ver las estructuras ya trabajadas. Las zonas no excavadas tienen acceso completamente cerrado, porque cada paso sobre tierra sin documentar destruye contexto arqueológico que no se recupera. El INAH tiene activo un proyecto de investigación continua. Las temporadas de campo duran meses, y mientras trabajan, las áreas de excavación son territorio vedado con vigilancia permanente. Cualquier extracción de material sin autorización del INAH es delito federal con penas de hasta 12 años de cárcel según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos. Número 9. Real de 14. El desierto más allá del pueblo. Real de 14 lleva semanas en búsquedas desde que la cobertura de Semana Santa 2026 lo puso de nuevo en el mapa nacional. Todo el mundo habla del pueblo, el túnel de Ogarrio, las calles empedradas, el templo de San Francisco de Asís al que llegan peregrinos de todo el país. Lo que casi nadie menciona es lo que hay más allá del perímetro del pueblo. El desierto que rodea Real de 14 es territorio Wixárikari. Los huicholes llevan siglos realizando sus peregrinaciones anuales a Wirikuta, el lugar sagrado del peyote, que atraviesa esa zona. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales declaró Wirikuta como zona de restauración ecológica y zona núcleo sujeta a protección especial. La recolección de peyote, sin ser miembro de la comunidad Wixárikari y sin permiso de la Secretaría de Salud Federal, es delito. Hay turistas que llegan a Real de 14 buscando esa experiencia y terminan con un proceso penal. Pero hay algo más que pocas guías mencionan. El desierto, más allá de los accesos marcados, tiene zonas donde la Guardia Nacional no entra rutinariamente y donde los Wixárikari han encontrado en varias temporadas presencia de grupos ajenos a su comunidad. El desierto se ve abierto. Abierto no significa libre. Número 8. Las instalaciones de la presa San José, zona de exclusión de la CFE. La presa San José abastece de agua potable a la capital del estado y genera energía para una parte significativa de la zona metropolitana. La cortina tiene 53 metros de altura y el embalse almacena 78 millones de metros cúbicos. La Comisión Federal de Electricidad tiene declarada zona de exclusión todo el perímetro de las instalaciones de control hidráulico. Puedes ver la presa desde los miradores. El paisaje es bueno, pero la cortina, las compuertas y las instalaciones de la central son territorio prohibido con vigilancia activa. Las compuertas de descarga, cuando se abren, lanzan agua con una presión que arrastra vehículos. En 2021, un pescador que entró a la zona restringida en lancha quedó atrapado en las corrientes de succión cerca de una compuerta de fondo. El rescate tardó 4 horas. La CFE endureció los controles de acceso después de ese incidente. Hoy hay cámaras, personal de guardia y señalización en todo el perímetro. La multa por entrar sin autorización la pone la propia CFE antes de que llegue ningún ministerio público. Puede superar los 20,000 pesos más el proceso administrativo. Número 7. La zona arqueológica de Las Labradas. Petroglifos en zona restringida. En el municipio de Río Verde hay un sitio arqueológico que el INAH tiene catalogado, pero que no aparece en ningún circuito turístico del estado. Las Labradas es un conjunto de petroglifos tallados en roca basáltica por grupos prehispánicos, cuya filiación cultural los arqueólogos
todavía debaten. Las figuras representan espirales, figuras antropomorfas y elementos astronómicos que algunos investigadores relacionan con marcadores de solsticios y equinoccios. El acceso está restringido porque el sitio tiene dos problemas simultáneos. El primero es la fragilidad de las rocas. La talla prehispánica es superficial y el simple roce de decenas de manos puede borrar en meses lo que sobrevivió 1000 años. El segundo problema es el saqueo. Los petroglifos tienen mercado en el coleccionismo privado, y el INAH ha documentado intentos de extracción de fragmentos de roca. Hay zonas del sitio donde faltan piezas del registro fotográfico de los años 90. Alguien entró. El INAH no tiene presupuesto para poner guardia permanente en todos los sitios del estado. Por eso el acceso se tramita por solicitud formal con justificación de investigación. El turismo libre en las labradas no existe. Suscríbete para demostrar que estos videos ayudan y sí tienen sentido. Número 6. El sótano de las golondrinas. El fondo del pozo. El sótano de las golondrinas en el municipio de Aquismón es uno de los pozos naturales más grandes del mundo. Tiene 376 metros de profundidad y la boca mide 60 por 49 metros. Cada amanecer, millones de vencejos y loros verdes salen del pozo en espirales que duran minutos. Es uno de los espectáculos naturales más impresionantes de México y sí existe turismo regulado para verlo desde el borde. Pero el fondo del pozo es otra historia. El descenso al interior está autorizado exclusivamente para espeleólogos con certificación, equipo técnico especializado y coordinación previa con la comunidad ejidal de Aquismón que administra el sitio. El fondo tiene terreno extremadamente irregular, agua acumulada en temporada de lluvias y la presión acústica de millones de aves saliendo simultáneamente puede desorientar a un buzo inexperto en el descenso. En 2019, un grupo de aficionados intentó el descenso sin coordinación con el ejido. Tuvieron que detener el intento a 180 metros por fallas en el equipo. Los ejidatarios lo sacaron. La comunidad tiene el control total del acceso y lo ejercen. Sin su permiso, no bajas. Así de simple. Número 5. La carretera federal 70. El tramo Cerritos a Ciudad del Maíz de noche. Esta es diferente a todas las anteriores porque no es un lugar prohibido por el gobierno ni por una comunidad. La carretera federal 70, en el tramo entre Cerritos y Ciudad del Maíz, no tiene ninguna restricción oficial. Puedes circular por ahí. Nadie te va a multar. Pero los transportistas que conocen esa ruta tienen un protocolo que nadie les enseñó formalmente. Ese tramo no se hace de noche. El corredor conecta la zona de Ciudad Valles con el altiplano y ha aparecido en reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal como zona de incidencia de robo a transporte de carga de manera sistemática desde 2020. Los traileros que trabajan esa ruta saben exactamente en qué kilómetros se concentran los incidentes y a qué horas. El conocimiento está en los grupos de WhatsApp de los transportistas, no en ningún aviso oficial. Los turistas que planean cruzar esa zona de noche en camioneta rentada generalmente no tienen acceso a esa información. Ya van sabiendo. Número 4. El interior del Templo del Señor de Tlaxcalilla. La cripta. En la capital del estado, en el barrio histórico de Tlaxcalilla, hay una iglesia colonial del siglo XVII que los potosinos conocen bien. El templo está abierto al culto y tiene visitantes todos los días, pero tiene un nivel inferior que la mayoría de los feligreses no saben que existe. Debajo del templo hay una cripta colonial que el INAH tiene catalogada como Monumento Histórico Federal. Contiene restos óseos de familias de la colonia y elementos arquitectónicos del período virreinal que los restauradores del instituto llevan años documentando. El acceso está cerrado al público por razones de conservación y de seguridad estructural. Los pisos de la cripta tienen zonas con hundimientos que hacen inestable el recorrido. El INAH realizó una intervención de emergencia en 2022 después de que una inspección detectó grietas en la bóveda que amenazaban la integridad de los restos. Cualquier intervención en el espacio requiere coordinación directa con el instituto. Hay vecinos del barrio que llevan décadas viviendo a media cuadra sin saber que hay una cripta colonial intacta bajo los pies de los fieles. Número 3. Las minas de fluorita de Encarnación.
Matehuala. En la zona del altiplano potosino, cerca de Matehuala, hay un distrito minero que produjo durante décadas uno de los yacimientos de fluorita más importantes de México. Las minas de fluorita tienen una característica que las hace especialmente peligrosas cuando se abandonan. Los gases que quedan atrapados en las galerías incluyen compuestos de flúor que atacan el tejido pulmonar. La inhalación prolongada causa fluorosis, daño irreversible en pulmones y huesos. El daño no se siente de inmediato. Puedes estar respirando esos gases 15 minutos y no notar nada. Los síntomas aparecen horas después. Las minas clausuradas de esa zona tienen acceso prohibido por la Secretaría de Economía mediante decretos de clausura que llevan años en vigor. Las bocaminas conocidas están selladas, pero la zona tiene decenas de entradas en la superficie que no están en ningún registro oficial. Los saqueadores de minerales que conocen el área entran y salen. Algunos han tenido que ser atendidos en el Hospital General de Matehuala por intoxicación. Los médicos de guardia en ese hospital conocen el cuadro clínico. Lo han visto varias veces. Número 2. La zona serrana entre Tamazunchale y Matlapa. Tamazunchale y Matlapa son municipios del extremo sur de la Huasteca Potosina, en la frontera con Hidalgo y Veracruz. La sierra que los rodea tiene paisajes que no tienen comparación en el estado. Bosques de niebla, cañadas con ríos de color turquesa, pueblos con comunidades nahuas que llevan siglos en esa montaña. Pero esa sierra es también uno de los corredores con mayor complejidad en términos de presencia de grupos criminales de todo San Luis Potosí. Los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican municipios de esa zona entre los de mayor incidencia de delitos de alto impacto del Estado en los últimos 3 años. La Secretaría de Turismo Federal no tiene esa zona en ningún circuito recomendado. Varios municipios de la región tienen alertas de viaje activas en el sistema de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Los turistas que llegan a la Huasteca y quieren explorar la parte sur de la sierra sin coordinación previa, con alguien que conozca la zona, están tomando una decisión que los potosinos que viven cerca no tomarían. Las rutas turísticas establecidas de la Huasteca por algo van donde van y evitan lo que evitan. Número 1. Las galerías profundas de la mina La Paz. Charcas. Charcas está en el altiplano norte del estado. Fue durante el siglo XVIII uno de los distritos mineros más productivos de la Nueva España. Plata, plomo, zinc. La mina La Paz fue parte de ese distrito y tuvo operaciones activas hasta la segunda mitad del siglo XX. Las galerías superiores de La Paz están parcialmente accesibles para recorridos organizados, pero los niveles inferiores, los que los mineros llamaban los profundos, llevan décadas sellados. Y hay una razón concreta para eso que va más allá de la seguridad estructural. En 1972, durante las últimas temporadas de operación de la mina, un derrumbe en el nivel 7 atrapó a 4 mineros. El rescate duró 11 días. Sacaron a 3 con vida. Al cuarto, no lo encontraron. Sigue ahí. Los viejos mineros de Charcas lo saben. Los descendientes de esa familia lo saben. Y la empresa que administró la mina hasta su cierre dejó constancia en sus archivos de que la galería donde ocurrió el derrumbe quedó sellada de manera permanente porque la extracción del cuerpo implicaba un riesgo estructural para el nivel completo. Los niveles profundos de La Paz están clausurados por la Secretaría de Economía, con acceso prohibido y vigilados periódicamente. Hay saqueadores de minerales que conocen entradas secundarias. Los que han bajado y han vuelto dicen que el nivel 7 tiene gases, tiene agua y tiene un silencio que pesa diferente al de cualquier otra mina que hayan entrado. Por algo será. Chamaco. 13 lugares. Minas con gases que atacan los pulmones. Una sierra que el propio gobierno recomienda no cruzar de noche. Cuevas con ríos subterráneos sin medir. Un pozo de 376 metros que la comunidad controla con más seriedad de lo que controla cualquier dependencia estatal. Una galería donde alguien lleva más de 50 años. San Luis Potosí es un estado enorme con demasiadas capas para que una sola visita las cubra todas. La Huasteca, el altiplano, la zona media, el desierto de Wirikuta. Cada región tiene su propio carácter y sus propias reglas.
Las cascadas de Tamul, sí puedes ir. Los ríos color turquesa de Tamazopo, sí puedes nadar. Real de 14, sí vale cada kilómetro de adoquín. Todo eso es tuyo, chamaco, sin restricciones ni candados. Pero cuando veas el letrero, hazle caso. Cuando el ejidatario te diga que no, escúchalo. Cuando los transportistas de la zona digan que esa carretera no se hace de noche, no la hagas de noche. Ese conocimiento no está en ninguna aplicación. Está en la gente que vive ahí y que sabe exactamente dónde termina el paisaje y empieza el problema. Nos vemos la próxima semana con otro estado. Este viejo se va a descansar.